buenas noches. Soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Hoy tenemos la oportunidad de contar, y la honrosa misma, de contar en el estudio, con un hombre que es una leyenda urbana, como bien decía o ha dicho mi muy querido amigo don Rodolfo Camposeco. Se trata nada menos que del maestro Gabriel Ezeta Moll, a quien esta noche yo le doy la más cordial bienvenida y más adelante diré por qué leyenda urbana. Mi querido Gabriel, gracias por estar con nosotros esta noche en este programa que es ya del público, muy hecho hacia ellos en voz alta. Gracias, Gabriel. No, pues muy generosa tu bienvenida y muy orgulloso de estar con ustedes y de compartir algo con nuestro auditorio, ¿verdad? Así es. Y como siempre, todas las noches que tenemos la oportunidad, martes y jueves, de estar con ustedes, el teleauditorio, de estar acompañado por mi muy querido amigo, don Ignacio, porque es su segundo nombre, Rodolfo Ignacio Camposeco Torres. Gracias, queridos amigo Rodolfo. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido, mi querido maestro. Gracias. Y de igual manera, con mi muy querido amigo, el maestro, el candidato, doctor, ¿sí? A quien, como siempre, distinguido profesor Ernesto Rodríguez González. Gracias por estar con nosotros esta noche, querido Ernesto. Gerardo, buenas noches, con el gusto de siempre y con el placer de estar con buenos amigos como Gabriel Ezeta Moll y Rodolfo. Gracias. Buenas noches. Sin duda ustedes se preguntarán por qué leyenda urbana. Es un hombre que ha ocupado su vida de una circunstancia amplísima. Es decir, un hombre que en el campo del derecho ha sido quien lo ejecuta desde la práctica, fue servidor público y obviamente diputado local, hombre que ha evolucionado el sistema legislativo, hombre que donde él se ha parado ha dejado una honda huella, un hombre liberal, un hombre que su corazón lo entrega hacia los demás y bueno, es tan vasta su vida que justamente se convierte en eso, en una leyenda urbana, pero mejor que nos los explique con mayor claridad nuestro querido Rodolfo el porqué. Pero hablaremos esta noche sobre un tema muy importante, que es la degradación de los valores, y qué mejor personaje para hablar de ello que nuestro queridísimo amigo, el maestro Gabriel Ezeta Moll. Bueno, pues con la novedad de que cuando platicamos el tema de degradación de los valores y me empecé a situar, me encontré que realmente los valores no pueden degradarse. Tienen un grado superior y lo que es bueno siempre será bueno. Lo bello también. Lo verdadero nunca deja de ser verdad. Y yo pienso que lo que se está degradando, los que nos estamos degradando es el hombre, que no sabe ponerse a la altura de los valores. Esta fue mi reflexión en la noche con esta invitación, porque yo estoy convencido de que lo que nos está llevando a hablar de degradación de valores, y a mí de lo que se está degradando es el hombre, es que estamos viviendo una etapa muy crítica en la historia de la humanidad y que tenemos que ver qué es lo que nos ha llevado a esta etapa tan crítica, cuando lo que tenemos es un gran avance en muchos aspectos y avanzamos en 2 años lo que antes avanzaba la ciencia en 200 años.
Entonces, este acelerado avance, el de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, nos está produciendo un desajuste. Y ese desajuste nos ha llevado a romper con la premisa básica que nosotros conocemos. ¿Cuál es la primer tarea del hombre? ¿Dónde estoy? La segunda, ¿quién soy? Y la tercera, ¿a dónde voy? Esto es lo que se ha perdido. Esto son principios de sabiduría que están muy arriba de la ciencia, ¿no? Porque esto es lo que cuando el hombre sabe dónde está, quién es y a dónde va, es un hombre propositivo y es un hombre con rumbo. Y ese es lo que yo creo que está en ruptura. Porque si vemos dónde estoy, nos estamos dando cuenta que la especie depredadora de este planeta es el hombre, que está destruyendo la naturaleza a pasos agigantados. Los océanos tienen ya zonas de muerte, hay islas de plástico de kilómetros que están produciendo una degradación de la vida en el océano. El cambio climático, la pérdida de lo que produce el oxígeno, que no es las selvas, de toda la ecología que estamos. Entonces, no sabemos apreciar dónde estamos. En consecuencia, no podemos situarnos en qué soy, qué es el hombre hoy frente a su microcosmos, frente al hombre mismo, frente a los demás y frente al universo que estamos destruyendo. Estamos en un propósito de alcanzar las estrellas y estamos matando la vida del mar, ¿verdad? Y no conocemos el mar. Y eso distorsiona el camino, el a dónde voy. Para mí esto es lo esencial. Entonces yo no podría hablar de que los valores se están degradando. Lo que se está degradando es el hombre y en consecuencia su apreciación de los valores ya no es la adecuada. Y entonces rompe principios. Nosotros en la sociedad moderna apreciábamos mucho el principio de la libertad, la igualdad, la aspiración a la fraternidad humana, que son los principios de la sociedad moderna. Y esos principios están siendo muy cacheteados por esta nueva sociedad, que incluso nos ha distorsionado la concepción del poder. Nos ha degradado los valores de la política. Nos ha hecho que tengamos una apreciación muy deshumanizada de nuestra propia coexistencia y de la convivencia. Y eso trastorna también la apreciación de las instituciones, es decir, de la familia, del propio gobierno, de las religiones. Y estamos viviendo una etapa muy crítica de la humanidad, que tenemos que retomar a revalorizar al hombre, a que nos revaloricemos nosotros como ser, el ser humano. Excelente. No hemos querido ninguno de nosotros interrumpirte porque estás hablando con una diafanidad y con una prístina emoción que conmueve además. Yo te preguntaría, independientemente de esta situación tecnológica, de avances que tenemos, en donde desafortunadamente en muchos individuos degradándose ellos mismos con el ánimo simplemente de obtener riqueza, fundamentalmente quiero referirme a los medios de comunicación,
en donde hoy te pasan una serie de violencia inaudita, y que no tan solo es un capítulo, sino es, como yo lo refería, toda una serie de capítulos en donde el protagonista, el héroe, ya no es el que mejor colaboraba hacia la sociedad o aportaba algo en el beneficio de la misma, es decir, de la sociedad, sino ahora es el héroe aquel que uno que hiere a la sociedad, el que la lastima, como el narcotraficante, y que encontramos series en la televisión como si este fuera el prohombre justamente a seguir, ¿no? Pero independientemente de esto que los medios de comunicación han definitivamente impulsado y expandido, tú en lo particular, ¿en qué consideras que, porque no es tan solo nuestro país, sino muchos del orbe, hemos venido perdiendo estos valores y principios? Pues es que lo que parece es que esta sociedad moderna tiene un gran fantasma, que es el que mueve a la humanidad, que es una especie como de un nuevo culto. No una nueva religión, pero sí un nuevo culto. ¿Cuál es el culto máximo que hay ahora? El mercado, el dinero. Cuando surge la globalización, surge un poder nuevo, un poder que va más allá de las fronteras, que es más poderoso que los estados y que toma decisiones que ni los gobiernos toman. ¿Quién está tomando las decisiones de conducción de la humanidad, de la aplicación de la tecnología, de la ciencia? ¿De quién? ¿Qué gobierno? ¿Qué ley rige? ¿Qué ley de derecho rige a la globalización? Ninguna. ¿Qué ley moral, ética, rige a los que gobiernan la globalización económica? Ninguna. Entonces, ¿cuál es el culto, el gran culto actual? El mercado, el dinero. Entonces, por eso es la distorsión de los principios, la degradación del hombre, y el hombre ya no alcanza a ver sus valores y los principios que nos rigen. Ya no alcanzamos cuál es el sentido, cuál es la libertad actual, cuál es el sentido de la igualdad, que seamos iguales los hombres y las mujeres y que vayamos en paridad de 50% a los puestos. Eso es la igualdad. Una cosa es el respeto de género, el respeto humano a nuestra otra mitad, y otra es que hasta eso llevemos a porcentajes. Que podría ser quizá un equilibrio, pero no igualdad, ¿no? Claro, con que haya un equilibrio, con que haya un respeto fundamental al ser humano femenino, claro, ¿verdad? No tenemos necesidad de llegar a porcentajes. Esto no se mide en porcentajes. El respeto y la valoración, los valores no tienen porcentaje. O son o no son. Excelente. Entonces, yo creo que es mucho lo que tenemos que pensar para no producir hombres light, hombres ligeros, que veamos todo a la ligera, que nos encaucemos en esto y voy a hacer la que me toca para mover la máquina del culto, del dinero y del mercado, poner a funcionar el mercado. No. ¿Cuál es mi responsabilidad como ser en lo que yo hago? ¿Cuáles son los valores de mi adscripción, de mi esfuerzo al trabajo? ¿A dónde va? ¿Qué línea de conducción tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo en mi entorno para que la convivencia humana, el respeto, la tolerancia entre las ideas sea mejor y tengamos una mejor familia
Es decir, yo creo que lo fundamental es ver primero en nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo fundamental. Si nosotros perfeccionamos y fortificamos la familia, vamos a fortificar a nuestros vecinos, vamos a fortificar la comunidad, la familia de familias, y vamos a fortalecer la integración de los seres humanos de una forma positiva. No quisiera interrumpirte, de verdad. Desafortunadamente ya me han hecho la seña de que este primer tramo de esta entrevista ha concluido y bueno, sin duda tienen aquí muchas preguntas, mi querido Rodolfo y Ernesto, que realizarte, pero nos has dejado así pasmados y muchas gracias antes de ir a este corte. Esta noche estamos charlando con el muy querido amigo, maestro, guía de muchas generaciones, porque ha sido profesor universitario y lo continúa siendo. En fin, y con su actuar mismo educa. El maestro Gabriel Zetamol, hablando precisamente sobre lo que él ha ratificado en lo que a valores se refiere, que no se han desvalorizado estos, sino el hombre es el que se ha perdido en torno a ellos. Pero yo no quisiera tan solo tener esta noche la palabra, porque haríamos diálogo y precisamente mis amigos aquí me están pateando debajo de la mesa para decirme que quieren tomar la palabra. A ver, mi querido Rodolfo. Muchas gracias. Hay una frase que hoy en día, bueno, no es mía obviamente, es del Benemérito de las Américas, cuando él dijo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo percibo que con los avances tecnológicos se ha perdido el respeto a los mayores, el respeto a casi todo, ¿no? Entonces, no quiero, yo quiero más bien solicitarle a nuestro invitado de honor que no, dentro de sus puntos o los tipos de valores que se deben fomentar hoy en día, ¿cuáles serían? La tolerancia, el respeto, ese al derecho ajeno, ¿verdad? Es decir, porque nos dan las condiciones de igualdad. Y además, la percepción de principios fundamentales, es decir, no hacer daño a la libertad de los demás, no abusar de la propia, es decir, autolimitar mi libertad, situarla, y sobre todo, yo insistiría mucho en la familia. Si no fortalecemos la familia en sus generaciones, yo creo que el primer fenómeno fue cuando la televisión hizo a un lado a los abuelos y los chamacos, en lugar de sentarse con los abuelos, se sentaron a ver televisión. Y después de ahí ha venido una desintegración de la familia, provocado, pues el número de divorcios que haya no es medible también en cifras, sino en deterioro de lo que es la institución familiar. Es decir, tenemos que fortalecer esa institución porque es la básica de la convivencia humana. Si no hay familia, si no habrá el lugar donde se aprenda lo demás y que los padres asuman su responsabilidad, porque una cosa es la escuela que instruye y otra es la familia que educa. Estamos perdiendo
el núcleo de donde se genera todo esto que es la familia. Muy cierto. ¿Querías hablar algo de Sí, esto? desde luego. En primer lugar, es una apreciación muy importante la que hace nuestro querido amigo Gabriel, de un análisis filosófico en relación a la degradación de los valores. Y coincido precisamente con él en el sentido de que la degradación es en el hombre. Es definitivo eso. No es la degradación del valor, porque el bien es el bien y el mal es el mal. Coincido en eso. Pero una calidad de vida es la que viene del exterior. La calidad del hombre, por eso es importante lo del hombre. Esa calidad de vida viene de la sociedad, del Estado, de la situación actual en que estamos viviendo nosotros. Pero fundamentalmente todo esto es en razón de dos aspectos o dos puntos de vista: los valores y la creencia, las creencias. Esos valores y creencias cambian constantemente. Por ejemplo, dentro de la propia sociedad, la inacción de los seres humanos, de la propia sociedad, y la incapacidad de las autoridades para resolver ese tipo de problemas genera una dignificación. Es decir, aquellas personas que cometen algún ilícito se están dignificando y es lo que está percibiendo la ciudadanía. Y al percibir eso, entonces se involucran más en lo que hace una persona que viola las normas, que viola la ley y que carece de sus valores, que otra persona que pretende, a través del estudio de la educación, y más bien la religión influye mucho en ello, para tener ese respeto y tener un ser supremo. Todas las religiones tienen un ser supremo, y ante ese ser supremo deben reconocer y debe cambiar precisamente lo que dice nuestro amigo Gabriel Zeta. Debe cambiar el hombre en sí mismo, en lo individual, para que en forma colectiva pueda modificarse todo lo que viene en relación a los valores. El valor fundamental es la vida. Es indiscutiblemente que la vida es uno de los valores más importantes, o el principal. Viene también el valor de la salud, el valor de la familia, que ya lo mencionaste, y el amor de la amistad. Que el valor de la amistad viene siendo como el amor que se ha promovido de alguna manera, y amor entre nosotros mismos como seres humanos. Yo creo que eso es fundamental. Me quiero, Gabriel, ¿tú consideras que uno de los valores supremos que tenemos, que sería el de la honestidad, se ha roto? Es decir, no el valor, sino el hombre se ha degradado y ha llevado precisamente a la deshonestidad, que es la corrupción, uno de los males mayores, no tan solo de México, sino del mundo. Obviamente nosotros como país tristemente tenemos ello, la corrupción, la impunidad, en fin, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? Que ya se universalizó, es decir, que no nos digan que solo en México hay corrupción. Claro. ¿Y cuál es? Pues es el nuevo culto del que yo hablaba, el culto al mercado, y el mercado es dinero. Entonces, lo que sería la actitud responsable en el ejercicio de una profesión, de una función pública, del comercio mismo, en función de honestidad, está roto por el nuevo culto, el culto del mercado, el culto del dinero. Ese es el que tenemos que reconducir. Tenemos que hacer un ejercicio de resignificación de las palabras. Hay que resignificar conceptos. ¿Qué significa esto? Entonces, efectivamente, se han visto casos de corrupción en países en los que ni por aquí asomaba que en Islandia hubiese corrupción. Claro. Es decir, el fenómeno es de la humanidad. Es decir, es tan grave como el estar comiéndonos el planeta y degradando, acabándonos la naturaleza. Tan grave una cosa como la otra. Hay que resignificar, hay que rescatar al hombre, hay que volver al humanismo, a la universalidad,
y a resignificar conceptos. Y desde luego destruir ese culto a la nueva suprarreligión que no tiene más ritual que el cotidiano servir al mercado. No es el mercado el valor supremo de la humanidad. El valor supremo de la humanidad es el hombre mismo. Muy cierto. Ahora, por ejemplo, en esta reunión de Davos que se está llevando precisamente en estos días, ahí resalta un hecho. Es decir, el 1% de la humanidad tiene la riqueza que le falta al 99%. ¿Sí? Entonces, y este grupo, o estos que comandan precisamente las finanzas del mundo, son los que dictan las normas de conductas, como bien dices, que estas conductas se van degradando, las conductas del vestir, las de la alimentación, las de los medicamentos, es decir, pero todo esto en beneficio de su propia riqueza, y que a ellos sí no les interesa para nada el concepto humanitario. Y bueno, esta es una lucha que sí tendríamos que hacer de alguna manera en forma titánica, como bien dices tú, desde el inicio, el núcleo de la sociedad, que es la familia, en donde ésta tiene que fortalecerse. Tristemente también por este valor que tú mencionas, que es el del mercado, ahora, o no valor, sino este macroculto, ¿sí? Es decir, antes la mujer, y no porque fuera un trabajo menos, la mujer se quedaba precisamente al cuidado de la familia, del hogar, desde forma prehistórica. Justamente, si no fuera por la valiosa oportunidad de la presencia de la mujer al cuidado, en principio, de lo que era la hoguera, y por eso posteriormente fue el hogar, porque para que no se perdiera, o sea, mientras el hombre salía a la casa, la mujer tenía que cuidar que el fuego no se consumiera, y cuidaba la hoguera, y de ahí el hogar. Esto permitió que el hombre fuera evolucionando, la sociedad fuera evolucionando, pero al tener que salir la mujer a buscar también hoy una forma de auxilio económico para el sustento de su hogar, aquí es en donde, ante la ausencia también de los abuelos, como bien señalabas, aquí es en donde la familia empezó a desintegrarse y a degradarse, y por eso coincido mucho contigo en que habrá que fortalecer cada uno de nosotros con conciencia la familia. ¿No es así? Rescatar, así es. Resignificar. El significado de la familia es básico, porque ¿cómo vamos a romper esa gobernanza, ese nuevo poder que está dictando a la humanidad, que no está regido ni por principios morales ni por principios jurídicos? ¿Quién está tomando las determinaciones? ¿Quién ha puesto a la tecnología al servicio del mercado en lugar de al servicio del hombre? La ciencia en este momento está al servicio del mercado, no del hombre. Entonces tenemos que recobrar al hombre como eje y su entorno básico, que es la familia primero. Sí, aquí es importante eso que señalan, pero el poder económico, que es fundamental, anteriormente el poder económico no es fundamental. En el aspecto que se está comentando. No, es como bien lo dice, ¿cómo se llama? Aquí Gabriel, es un macro. Ya, no, ni siquiera al principio, es un macropoder. Poder económico. Macro monstruo. Así es. La economía es la que mueve el poder en todos los estados. Antes era un poder sectorial.
Y ahora con la globalización se ha hecho mundial ese poder. Y ese poder... Y ese poder es el que está influyendo en cada situación de carácter político, como es en Sudamérica y aquí propiamente aquí en México. Sin duda. Algo que mi querido amigo Rodolfo, antes de que concluyamos. Bueno, es que hay una frase, lo he escuchado reiteradamente, que dice, poderoso caballero con dinero, ¿no? Y Cervantes. Y vemos, sí, hermano querido, y vemos por ahí el dólar, que tiene ahí como un ojo visor en el mundo, donde, pues, no sé, por ahí creo que están manejando algunos valores de quien tiene dinero, tiene el poder, tiene vida, etc. Y eso no es así, maestro. Bueno, pues sí, ¿qué te parece? El detrimento de la espiritualidad. Exacto, sí. Es decir, la espiritualidad es una parte fundamental del hombre que no está siendo expresada porque está atiborrado el ser humano con el uso de los medios, con esto, y no tiene tiempo para ser espiritual. Así es. La frase dice, en Dios nuestra fe, ¿no? Así dice la leyenda en el dólar. El dólar, sí. Gracias. Sí, nada más un refrán muy importante que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Sin duda. Lo menciono eso por lo que está sucediendo en el país, en razón de todas las manifestaciones que están haciendo, en donde no se justifica que cometan ilícitos y no se les aplique ninguna sanción. Entonces, esos han sido creados por partidos políticos, por el gobierno, por otras instituciones, es la impunidad. Muy bien. ¿Qué te parece, mi queridísimo maestro, amigo Gabriel, que nos dieras el privilegio de seguir charlando contigo sobre no tan solo esto de los valores, sino también de los principios y que deben sustentar también a la humanidad, independientemente de los valores? Para mí es un privilegio estar con ustedes en El Informante porque pues se dan espacios para reflexiones que no son de todos los días en los medios, ¿verdad? Es decir, yo creo que será un ínfimo % de tiempo el que haya para esto, pero bien vale la pena compartir con los demás este tipo de reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias, mi queridísimo maestro, amigo, y que nos has dado esta oportunidad esta noche, Gabriel, de estar con nosotros. Gracias, como siempre, mi querido Rodolfo, y gracias, como siempre, querido Ernesto. Igualmente. Y a ustedes, nuestro muy querido público teleauditorio, Gerardo Viloria, les agradece una vez más el haber estado con nosotros en este subprograma en voz alta. Que tenga la mejor de las noches. Mil gracias.